Metal Store acaba de dar el volantazo corporativo más importante de su historia. Y si solo te estás fijando en la plata que te han devuelto, no estás viendo la partida completa. El primer paso de un auditor es investigar su pasado. ¿De dónde viene Metal Store? No es un estudio indie formado por 3 amigos en un garaje. Sus cimientos están construidos por talento de veteranos de empresas colosales como King o Z2 Live. Crear un videojuego de aviones para móviles era un riesgo financiero enorme. Pero empezaron a contratar personal muy atractivo. Aquí tenéis un poquito de dónde vienen. Pero lo que ha hecho diferente a esta etapa de expansión fue cómo han utilizado la infraestructura que ellos mismos han creado. Veréis, en lugar de encerrarse en las oficinas y dictar cómo deberíamos de jugar, usaron su capacidad para iterar y experimentar en directo con nosotros. Siempre hemos sabido que esto es un early access, de eso no hay duda. Probaron modos de juego experimentales, probaron el modo de eliminación. Obviamente, cuando la telemetría y el feedback de la comunidad dictaron sentencia, no nos lo impusieron por orgullo corporativo, lo retiraron. Recordar cuando trajeron el año pasado objetivo prioritario. Midieron su impacto y al ver que era un éxito absoluto en las pruebas, hicieron una consulta a los jugadores a través de Discord, no sé si lo recordáis, o de redes sociales también, y como el éxito había sido tan rotundo, pues lo integraron en el ecosistema. Cuidado. Son estrategas. Esta empresa no está hecha por amor al arte. Vive de tener ese feedback con la comunidad para saber qué es lo que quieren, para dárselo y por ello sacar un rendimiento económico. Ahora viajemos al presente, que es interesante. Su peor momento histórico, el Parche Upgrade 2.0. Y cuando digo su peor momento es porque cómo debería estar la telemetría y las métricas que ellos manejan para que hayan actuado con tanta celeridad. Vamos a ser muy claros y objetivos. Hubo un error de cálculo masivo. Las matemáticas del juego chocaron frontalmente contra la tolerancia del jugador. Eso pone en riesgo cualquier juego. En la gran mayoría de los juegos free to play, cuando esto ocurre, el estudio guarda silencio, cierra filas y espera que los jugadores se acostumbren o pasen por caja. O sea, no van a cambiar. Pero aquí Stanford tiró de ese ADN, midieron la temperatura real de los jugadores a través de Discord y sus redes sociales y dieron la cara. Asumieron públicamente el error. Pusieron en marcha la maquinaria para arreglar esto. Y esto sí es una gran diferencia con muchos otros laboratorios de videojuegos. Ejecutaron un pivot de emergencia que pasará a la historia del juego. Eliminaron por completo los costes de las habilidades pasivas y especiales. Bajaron drásticamente el precio de llevar un avión a nivel máximo. Y devolvieron millones de plata a las cuentas de la comunidad. Esto no es un síntoma de debilidad corporativa. Es una lección de madurez empresarial. Demuestra que el estudio prefiere admitir un fallo matemático, retroceder y perder ingresos a corto plazo. Económicamente tú te puedes recuperar en otras acciones, pero si pierdes la confianza de la comunidad, el juego no tiene absolutamente nada que hacer. El juego está muerto. Aún tenemos fallos que no se han podido corregir. ¿Cuál sería mi solución? Os presento mi plan de acción. El problema siempre va a seguir siendo el mismo, el farmeo de recursos para el avance del juego, el número de jugadores por hora que hay en los servidores y el matchmaking. Esos 3 problemas derivan en que, y esto es una estimación real y pública, auditada, el 97% de los jugadores nuevos abandonan antes de 90 días. O sea, la importancia de incidir y corregir esto es muy alta, pero nada que no sea subsanable. Actualmente no tenemos en Metal Store ningún incentivo para continuar jugando más allá de 40-50 minutos. En el siguiente paso lo que incidimos es que los jugadores que estamos en el juego nos veamos recompensados por mantenernos en el juego jugando. Una vez que han terminado sus misiones del pase de vuelo del día, que todos los días habría muchas, les vamos a seguir permitiendo farmear recursos fuera del pase de vuelo, con lo cual haríamos que el tiempo de cada jugador en los servidores se ampliase, por ende afecta directamente a la siguiente correlación, el matchmaking. Al haber más personas al mismo tiempo jugando en cada servidor, ampliamos el número y los grupos que hay de nivel 8, nivel 5, nivel 20, nivel 15, con habilidad, sin habilidad, con pasiva, sin pasiva, con especial, etc. Y es mucho más sencillo que el matchmaking pueda buscar 5 jugadores y 5 jugadores semejantes en nivel. Además de que incidiríamos también en ese 97% de abandono, porque la experiencia sería grata, se enfrentaría a jugadores de su nivel, notaría que el desarrollo es bastante ágil y encima su curva de aprendizaje se vería minimizada. Y sé que ellos llevan trabajando tiempo en el tema del matchmaking, ok, pero no vas a solucionar nada. Tú tienes que mejorar el pase de vuelo, tienes que recompensar que los jugadores se queden más tiempo jugando, eso va a propiciar que el matchmaking sea mejor y a su vez va a mejorar la tasa de abandono de jugadores se reduzca para que la experiencia nuestra de los jugadores antiguos y la de los jugadores que se van a incorporar mañana sea buena. Gran parte del problema que tiene Metal Store proviene de la comunicación. Por eso es tan importante que hayan introducido este nuevo rol que nos informaron, un diseñador de la experiencia de usuario. Él va a crear flujos, va a probar cómo funciona, cuál es la tolerancia del mercado, va a diseñar acciones para que la experiencia del usuario sea mejor. Es un cambio muy importante, él va a aportar muchísimo. De hecho, aquí os dejo el flujo de trabajo que suele hacer el diseñador de la experiencia de usuario. Sabiendo que la empresa tiene la capacidad técnica de crecer, la verdadera pregunta que me surge a mí, ¿hacia dónde se dirige Metal Store ahora que la plata no es nuestro gran muro? Sabemos que se acerca el nuevo mapa.
y la introducción del armamento alternativo. Si unimos estos puntos, la hipótesis más lógica es que el meta táctico se va a fracturar. En un entorno así, la lógica dicta que veremos una hiperespecialización de los roles. Eres los ojos en el cielo. Ves el campo de batalla antes que nadie. Haz las órdenes, diriges el caos. ¿Eres el matón? Traes el trueno. Eres la columna vertebral de cada asalto. Puedes repartir y recibir igual de bien. El pícaro. Rápido, letal, impredecible. Atacas, desapareces y dejas al enemigo dando vueltas. Te llenes de cristal con el toque de un ninja. El tanque. Eres el músculo. No esquivas. Dominas. Eres la fuerza imparable que despeja el camino cuando nadie más puede. El reparador. Es el especialista, el comodín, la respuesta a cualquier necesidad del equipo. Adáptate, improvisa, limpia el desastre. Una misión. Mejor pensamiento, mejor vuelo, mejor arma. Elige tu rol en Metal Storm. Podríamos ver cómo el juego exige funcionar como equipos asimétricos. Pues uno es un interceptor para dar visualización de todo, otro lleva las características del árbol de radar para poder detectar a todos los enemigos, otros son ultra rápidos para poder llegar al objetivo, otros son hiper fuertes para poder defender su base. Es hora de que empecemos a pensar en el hangar como un equipo especialista por cada rol. Ya os había introducido el modo de los roles en un vídeo anterior. ¿Qué rol vas a asumir? ¿Con qué avión? ¿En qué mapa? Si el mapa es colosal, es muy probable que veamos la llegada de modos de conquista o asalto a la base, donde el objetivo no sea sumar bajas, sino dominar sectores estratégicos. Con esta especulación me surgen dos dudas técnicas. La primera es, en caso de que sea dominación de sectores o asalto a la base, lo que me genera dudas es que el motor que nosotros estamos usando, Unity, si el mapa es grande, el 60-70% de los móviles actuales no va a soportarlos o la latencia va a hacer injugable el juego. Técnicamente sería posible que empezáramos a ver la llegada de elementos cosméticos y tácticos premium. Podríamos estar pagando un pase de vuelo mucho más robusto, por ejemplo. Pagaríamos por skin, que cambien según tus bajas, efectos visuales para los armamentos alternativos, firmas técnicas de colores o identificación de escuadrón exclusiva. Podría estar sacrificando la economía básica porque saben que un jugador que no sufre por el progreso técnico es un jugador dispuesto a invertir dinero real en verse, sonar y jugar de forma absolutamente única en el servidor. Obviamente os he explicado que esto es especulativo, la última palabra la tienen los desarrolladores, pero todas las piezas del tablero apuntan en esa dirección. El Metal Storm que conocíamos está evolucionando, de eso no hay duda, y el estudio ha demostrado que está listo para jugar en las grandes ligas. Eso es importante. Ahora os voy a dejar con el sorteo del pase de vuelo del vídeo anterior. Os agradezco mucho el apoyo que le disteis y en este vídeo todos los comentarios pues sortearemos el domingo otro pase de vuelo. Así que nada, sed buenos, portaos bien.